Dios me los bendiga, reciban un cordial saludo de sus pastores Moisés y Yasmín Laguado de la Iglesia Familia de Dios. Estamos iniciando transmisión en vivo y vamos a dar unos minuticos mientras les llega a todos el enlace. Quiero recordarles que estamos ubicados en el municipio de Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander, en Colombia. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerio Familia de Dios. Así nos consiguen en YouTube, Ministerio Familia de Dios. Allí encontrarás prédicas, encontrarás devocionales que estoy seguro edificarán tu vida y la de tu familia. Y también lógicamente podrás compartir estas prédicas, estos devocionales con todos tus amigos, con todos tus vecinos, con todos tus contactos que tienes de las redes sociales, y es una buena manera de usted poder llevar el mensaje de salvación a todos, tal como nuestro Señor Jesucristo nos dejó como instrucción que hiciéramos: ir por todo el mundo, llevar el evangelio, predicar el evangelio a toda criatura. Y una buena manera de poderlo hacer usted ahorita desde casa es compartiendo el enlace, ¿cierto?, de cada prédica, de cada devocional, compartiendo también nuestra dirección en YouTube, en Facebook, que todos puedan accesar a las redes sociales, Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. Bueno, hay tantas formas de usted poder compartir en este momento el evangelio por las redes sociales sin salir de casa, a todos tus contactos. Es una forma de usted contribuir a la propagación, a la expansión del evangelio. Recuerden que estamos para servirles. Cualquier inquietud o si necesitas una palabra de aliento o de consejo, puede comunicarse con nosotros, o si Dios coloca en su corazón el deseo de sembrar en nuestro ministerio o en el banco de alimentos de Familia de Dios en Banafadi, de igual manera puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 321-425-2307 o al 313-425-8060 o al fijo 548-9730. Seguimos dando testimonio y lógicamente la honra y la gloria es para nuestro Señor y Dios, de personas que están enviando sus agradecimientos por la palabra, por el mensaje que se está llevando, que ha sido de bendición para sus vidas. Nos han escrito, nos han pasado comunicación de personas de España, de México, Guatemala, de Venezuela, y aquí en Colombia, de Bucaramanga, de Barranca, de Neiva, de Ibagué, de Cali. Y yo por eso vuelvo y les insisto y les invito a que no duden en compartir cada mensaje, cada prédica, cada devocional, y poder así contribuir a llevar el mensaje. Insisto, estamos viviendo los últimos tiempos y de nuestra parte poder cumplir ese mandato, esa orden que el Señor nos dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y déjeme decirle que a veces pensamos en el fin por allá en la Patagonia. No, toda criatura es tu vecino, tu amigo, tu familiar, tu hermano, tu primo, tu tío, todas esas personas que no han recibido al Señor en el corazón, pero de la cual usted tiene contactos en sus redes sociales, en su celular. Comparta el mensaje de salvación. No te avergüences del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación. Entonces no dude en compartir los mensajes, no dude en compartir las prédicas, no dude en compartir los devocionales, que yo estoy seguro que el resto lo hará Dios. Si nosotros hacemos nuestra parte, que es compartir el evangelio, Dios hace la parte que a Él le corresponde. Entonces, sigamos firmes, compartiendo en redes sociales los mensajes. No dudes en hacerlo, no le dé pena, no le dé vergüenza, está al alcance del teclado de su celular o de su computador. Entonces,
Dios me los bendiga por eso. Dios bendiga a todos los que están compartiendo. Estoy seguro que el Señor no deja sin recompensa a todos aquellos que se preocupan por llevar el Evangelio. Vamos a dar inicio ahora sí a la palabra de hoy. Estoy seguro que ya muchos se han conectado y bueno, en el transcurrir del tiempo se seguirán conectando. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites nuevamente, Señor, conectarnos a través de las redes sociales con toda la iglesia, con todos tus hijos, Señor, y pedimos de manera especial que en esta noche pueda ser un buen instrumento, Señor, en tus manos. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, que seas tú menguando mis emociones y que solo, Señor, ese mensaje tal como tú lo has colocado en mi corazón pueda llegar a través de todas estas redes sociales, Señor, a través de todos los medios de comunicación, a tu iglesia, a tus hijos, a todo aquel que lo necesita, Señor, y que pueda ser alimentado, nutrido espiritualmente. Gracias te damos por todo, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien ministre en cada hogar, en cada vida, que sea tu Santo Espíritu quien me use como instrumento. A ti rendimos honra, gloria, poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy le he colocado como título a esta palabra los amigos de Jesús. Los amigos de Jesús. Esta mañana, mientras oraba y preparaba y pensaba en el tema de hoy, me encontré con una vieja alabanza que me trae muchos recuerdos a mí. De hecho, la compartí por el Facebook. Lógicamente, algunos de pronto me han dicho que no se escucha muy bien. Es una de las alabanzas que de pronto fueron montadas al YouTube, pero que todavía corresponden a esos acetatos de 33 revoluciones. Y esta alabanza se llamaba La Historia, y el grupo que la canta o la cantaba en ese tiempo se llama precisamente Los Amigos de Jesús. De ahí salió el título de la palabra de hoy. Y bueno, entonces quiero pensar, o quiero que pensemos un poquitico en esa relación con Dios, del hombre con Dios. Desde el comienzo de los tiempos, Dios ha establecido como esos procesos claros para tener una relación con el hombre. Y esa relación con el hombre no depende de Dios, depende de nosotros. Y de pronto muchos dirán, ¿cómo así? Sí, Dios siempre está con los brazos abiertos. Dios siempre está dispuesto a tener una relación con cada persona, con cada ser humano. Dios quiere que todos seamos sus hijos, pero eso no depende de Él, depende de cada uno de nosotros. Cuánto nos acercamos a Él, cuánto queremos estar con Él, cuánto queremos recibirle. Dios, vuelvo e insisto, a través de los tiempos, Él siempre ha marcado términos y condiciones claras para que esa relación con el ser humano funcione. En un principio, era una relación de extrema confianza en el huerto del Edén, y eso no es un secreto, eso es conocido por todos. Dios creó al hombre, dice la palabra, lo colocó en el Edén, todo un sinnúmero de cosas de las cuales podía disponer para su beneficio lo que quisiera. Yo creo que no fueron cientos, miles y miles de cosas que el hombre podía disfrutar en el Edén, pero colocó una excepción. De todo lo que hay aquí puede disponer, de todo lo que había en el Edén, el hombre podía disponer. Es más, si usted mira y lee la palabra del Señor, en el Edén dice la palabra que había un río que después se dividía en 4 brazos. Había oro, habían piedras preciosas, había de todo,
árboles frutales, de todo lo que quisiera, y el Señor le dijo al hombre que podía disponer de todo, pero colocó una sola excepción: el árbol de la vida. Ahí, de ese no. Yo vuelvo e insisto, ¿en qué se basa la relación de Dios con el hombre? Si Él colocó las reglas claras, si Él colocó todo y creó al hombre y le dijo, ahí tienes todo, puedes disponer de ello, solamente de una sola cosa no: ese árbol me lo deja quietico, no me lo toca. Y yo vuelvo e insisto, es lo mismo en lo que se basa cualquier relación entre dos personas. Tiene que haber confianza. Dios le dio todo y le dijo, esta no. Obediencia, ¿cierto? Y vuelvo, insisto, lastimosamente el hombre desobedeció. ¿Y qué pasó? Pues que hizo que perdiera Dios su confianza en él. Eso hizo que perdiera esa posición de gracia, de favor, de confianza, de amistad que tenía Dios con el hombre. Dice en Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego expulsó al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Esa posición en la que Dios cada día buscaba al hombre para pasar tiempo con él en el Edén se acabó. ¿Y de dónde saca el pastor eso? Sí, dice la palabra del Señor inclusive que cuando Dios de mañana fue a buscar al hombre, el hombre se escondió porque se dio cuenta que estaba desnudo. Y cuando empezó a buscarlo y a llamarlo y a llamarlo y a llamarlo, entonces ahí apareció Adán diciéndole, Señor, qué pena, es que oí que me buscabas y me di cuenta que estaba desnudo y por eso me escondí. ¿Quién estaba buscando a Adán? Era Dios el que lo estaba buscando. Era Dios el que de mañana iba y buscaba a Adán para tener trato con él. Era una posición de amistad, de confianza. Yo creo que el Señor temprano dijo, voy a buscar a Adán y voy a charlar un rato con él. Pero desafortunadamente Adán ya había desobedecido. ¿Qué pasó? Se perdió la confianza, se perdió el favor, se perdió esa amistad, esa coinonía que había de Dios con el hombre. Ahora, ¿cómo hacemos para recuperar esa gracia? ¿Cómo hacemos para recuperar ese favor? ¿Cómo hacemos para recuperar esa confianza? ¿Cómo hacemos para recuperar esa amistad? ¿Cómo poder acercarme a Dios, cierto? O que Dios se acerque a mí nuevamente y que podamos hablar como lo hacía con Adán. Eso sería lo ideal. Pasaron muchos años y yo siempre lo he repetido a la iglesia. Ese Padre con el hombre directamente, en el cual no hubo más amigos. Entonces para Dios sí hubo más amigos y más adelante los vamos a ver. Pero ya esa relación directa de Dios Padre con el hombre no la había. ¿Por qué? Porque la confianza se perdió, la amistad se había dañado. Pero de todas maneras, dice la palabra del Señor que para eso el Padre designó a su Hijo. Todo esto lo sabemos porque se entiende que en cualquier se supone que es un principio básico y entendemos que Dios el Padre designó a su Hijo Jesucristo para que se hiciera hombre y viniera lógicamente a la tierra a pagar el precio
de la deuda que nos era adversa por el pecado. Eso lo sabemos todos, ¿sí? Y de hecho la palabra del Señor nos dice que Jesucristo es el camino, lo dijo Él, ¿cierto? Jesucristo es el camino. ¿Para qué? Pues para poder recuperar esa gracia, el favor y la confianza que se había perdido. Dice en Juan capítulo 14, versículo del 5 al 14. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y el Señor le respondió: yo soy la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente, dice el Señor, me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando yo les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas, dice nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y hasta ahora, yo creo que cada uno de ustedes que me están viendo, de pronto ustedes dirán, no hemos visto nada nuevo. Todo esto ya lo hemos oído, lo hemos conocido. Pastor, usted mismo nos lo ha repetido muchas veces. Y es cierto. Pero yo quiero de verdad que en esta noche, como decimos por ahí, ajustense los cinturones y de verdad reciban esta palabra que yo sé que va a ser de bendición, ¿sí? Si decidimos recibir a Jesucristo y creer en Él, entonces nacemos en el Espíritu, eso dice la palabra, y Dios pasa a ser nuestro Padre. Eso dice la palabra, eso lo conocemos perfectamente y eso también está en las Escrituras. Y de pronto muchos siguen diciendo, eso yo ya lo conocía, pero es que es necesario que hagamos este recuento para poder llegar al punto donde quiero llegar. Y esto vuelvo y le insisto a todos, a cada servidor, a cada líder, a cada persona que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Si de verdad queremos una palabra de bendición hoy, ¿sí? El Señor le dijo a sus apóstoles, ustedes ahora están conmigo. Cuando vayan a hablar con Dios, deben dirigirse a Él como hijo a padre. Y yo sé que cuando estuve hablando del Padre Nuestro, muchos fueron bendecidos precisamente de lo que el Señor quiso enseñar y quiso decirles. Algunos no alcanzamos inclusive todavía a comprender lo que Dios quiere mostrar a través de la palabra. Dice en Juan capítulo 1, préstenme atención, yo sé que todos vamos a salir bendecidos hoy. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, si tienes Biblia, busca en su Biblia, Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Quiénes son los que nacen de Dios? Pues a los que reciben a Jesucristo en el corazón, a los que creen en su nombre. Entonces,
¿por qué nuestro Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos como Dios su Padre? Pues sencillo, ya los discípulos creían en Jesús, ya los discípulos caminaban con Jesús, y entonces el Señor dijo, ustedes han creído en mí, pues entonces mi Padre es su Padre. Todos los que le reciben, todos los que creen en Jesucristo, el Señor Jesucristo les da el derecho de que su papá, que es Dios, sea también Padre de todos los que creen en Él. Principio básico que a veces nosotros no alcanzamos. Yo vuelvo e insisto, mientras nosotros no tenemos a Dios en el corazón, mientras nosotros no recibimos a Jesucristo en el corazón, nosotros vemos a Dios como ese Dios lejano. Por eso la gente, el mundo, dicen, pastor o líder o pastora o cualquiera de la iglesia, oren ustedes por mí porque yo creo que Dios a ustedes sí los escucha, a mí no. Para el mundo, Dios es ese ser tal vez lejano, unos no creen y el que cree siente que Dios está muy lejos. Pero cuando nosotros comenzamos a creer en el Señor, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en el corazón, cambia la posición. ¿Cuál posición? La posición ya no es de ese Dios que está lejano, sino se convierte en mi papá, en mi Padre. Por eso, cuando nosotros, vuelvo y repito con lo que les decía hace un momento, por eso cuando el Señor le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú a orar. Y el Señor lo primero que les dijo fue, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿Ora a quién? A tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, vuelve y repite el Señor, que ve lo que ustedes hacen en secreto, te recompensará. Dice una versión, te recompensará en público. Y al orar no lo hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, vuelve y repite el Señor, porque su Padre, ¿cierto?, sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo piden. Ustedes deben orar así, Padre nuestro. Yo sé que eso a muchos, como dice, les rompió la cabeza, como decimos por ahí, para entender el cambio que realmente cuando yo recibo al Señor en el corazón, ya pasa de ser ese Dios lejano a ser ese Dios mi papá. Por eso el Señor decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Qué era lo que estaba el Señor diciendo? Se acercó el reino de los cielos. ¿Quién era el reino de los cielos? Él estaba caminando, predicando el evangelio. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted y yo lo recibimos, ¿qué pasó? Ese reino de los cielos entra en mí. Empieza a formar parte de mí. Ya no está por allá lejos, ahora está en mí y deja de ser ese Dios lejano y pasa a ser mi papá, mi Padre. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes deben orar así, pídanle a su Padre, acérquense a su Padre, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, tu Padre, cuando un niño está pequeñito, ¿cierto?, y la mamá le quiere enseñar que ese señor que siempre permanece en casa es papá, entonces empiezan a repetirle al niño pequeñito, papá, llegó papá, llame a su papá, ese es su papá. Eso era lo que el Señor estaba tratando de enseñarle a los discípulos. Tu Padre, porque tu Padre que ve lo que se hace en secreto, así tu Padre, oren a tu Padre, pídanle a tu Padre. El Señor estaba tratando de enseñar a esos niños espirituales que ya no era ese Dios lejano, sino que era su papá. Así como era el Padre de Jesús,
era el Padre de los discípulos. Y a todos los que me ven y recibieron al Señor en el corazón, entiendan, ese ya no es ese Dios lejano, es tu Padre. Mi Padre, Dios es mi papá, y está contenido lógicamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo, mi papá. Y si el Espíritu Santo está en mí, mi papá está dentro de mí. Tenemos que entender, y cuando yo comprendo ese principio, cuando yo entiendo ese principio, ¡qué bendición! ¿Cierto? Ahora Dios es mi papá. Espectacular. Hasta ahí no hemos visto, de pronto, para los que se congregan en familia de Dios, hasta ahora no hemos visto nada nuevo. Tal vez para muchos que no se congregan con nosotros es una novedad, o hasta ahora están empezando a entender lo que estoy hablando. Dios es tu papá. Eso fue lo que el Señor Cristo estaba queriendo dar a entender desde el comienzo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero no solamente de nombre, lo que el Señor Jesucristo estaba diciéndole a los discípulos, a los apóstoles era: entienda, Él es tu Padre. Pídanle a tu Padre. Hablen con su Padre. Él es papá. Él es mi papá. Él es tu papá. Si usted creyó en el Señor Jesucristo, si usted lo recibió como su Salvador, Él es tu papá. Y yo vuelvo, insisto, qué bendición, ¿cierto? Ese Dios que yo consideraba lejano ahora es mi papá. Yo no sé usted, ¿cierto? Le pasa lo mismo. Y yo vuelvo e insisto, y lo digo por mí, por mi relación con mi Padre terrenal. ¿Por qué? Porque yo tenía una relación como extraña, llamémoslo así, o diferente, en el cual yo tenía que ser ese hijo que obedecía porque sí. Mi papá decía: vaya, tráigame las pantuflas, y yo corría a traer las pantuflas. Mi papá decía: quíteme los zapatos, y yo le quitaba los zapatos. Mi papá decía: hay que hacer aseo, yo corría. Mi papá decía: vaya, traiga esto, yo iba y lo traía. En otras palabras, había una relación de padre e hijo, sí. Pero si usted miraba esa relación de padre e hijo, era como una relación de siervo con su amo. Y esto no quiero que lo malinterpreten, sino era lo normal en una relación de padre e hijo de los tiempos un poquito más viejitos. No estoy diciendo que sea muy abuelo yo, no. Pero todos los que somos de las mismas generaciones y de pronto pasamos de 40 años, me entienden lo que les estoy diciendo. Tal vez las nuevas generaciones ahora son un poco diferentes. Pero las generaciones que pasamos de los 40 años nos enseñaron a obedecer. Y por eso me entienden cuando yo digo que era una relación de siervo. El papá decía: vaya, haga, uno corría a hacer. Papá decía: tráigame esto, uno corría a traerlo. Vaya, compre, uno corría a comprar. Vaya, venda, uno corría a vender. Vaya, atienda, uno corría a atender. Porque uno estaba llamado para obedecer las instrucciones del Padre. ¿Qué pasó? Que de alguna manera uno está mentalizado: ah, sí, Dios es mi papá, yo lo tengo que obedecer. Mi papá habla, yo corro y obedezco. Espero me esté haciendo comprender. Entonces, chévere, porque es muy fácil uno poder obedecer a Dios Padre, hay que obedecerlo. Pero es el sentir de que falta algo más. Con la gracia de ser hijo de Dios,
Usted ya cuenta con la gracia de ser hijo de Dios. Pero es ese sentir de qué sigue. ¿Cómo hago para alcanzar esa coinonía, esa confianza, cierto? Que de pronto el ser humano tenía antes de caer en el Edén. De que Dios Padre llegaba en las mañanas buscando a Adán para pasar tiempo con Adán. Ya tengo a Dios Padre. Ya tengo en la palabra de Dios las instrucciones que debo obedecer. A veces sentimos, ¿cierto?, de que es esa instrucción de que el siervo tiene que obedecer, y vuelvo e insisto, no es que ser siervo de Dios sea malo, yo soy un siervo del Señor y lo obedezco. Pero, ¿dónde está esa confianza, esa coinonía, esa gracia, ¿cierto?, de ese amor del Señor? ¿Dónde está? Quiero sentirla. ¿Cómo puedo hablar con Él de verdad? En una confianza especial. Vuelvo e insisto, no solo es la sensación de que aquí está la palabra del Señor. Sí, tengo que obedecerla porque sí, porque soy su siervo. No, debe haber algo más. Y siempre le he preguntado al Señor eso. Y esta mañana, cuando escuchaba esta alabanza, que fue mi primer especial en un altar de la iglesia donde mi madre me llevaba, o donde nos congregábamos, pues, ¿cierto? Y vi el título del nombre, perdón, del grupo que entonaba esa alabanza. Era un grupo que se llamaba Los Amigos de Jesús. Creo que eran de Perú, si no estoy mal. De pronto me equivoque, pero creo que eran de Perú. Y ese título, Los Amigos de Jesús, me hacía retomar nuevamente eso. ¿Cómo lograr y cómo conseguir esa amistad con Dios? Es mi papá, ¿cierto? Rico. Pero yo en lo personal no estoy tratando de dañar la imagen de mi padre terrenal, no. Simplemente que yo, Moisés Laguado, y tal vez al igual que muchos, vuelvo e insisto, que pasan o tienen la edad mía o están por lo menos superando los 40, no todos pueden decir mi papá era mi amigo. ¿Por qué? Porque por idiosincrasia de la época, los padres no acostumbraban a tener mucha confianza con sus hijos porque, entre comillas, se decía que se perdía el respeto. Y no podía perderse el respeto de papá a hijo. Entonces, rico todos los que pueden decir mi papá es mi amigo, tengo plena confianza en él. Pero muchos no podemos decir eso. Muchos no lo podemos decir, y entonces siempre yo dije, rico, Dios es mi papá. Pero ¿cómo de pronto dar ese paso más? Falta algo. Falta algo. Si Dios en el Edén buscaba a Adán, ¿por qué nosotros como seres humanos nos pasamos mucho tiempo tras buscar a Dios? Y muchos a veces dicen no sé, tal vez a usted Dios lo escuche, tal vez no sé, de pronto a usted sí, porque a mí no, yo llevo años y no he podido. Y entonces siente uno que falta algo, falta algo. Y quiero que vayamos a Éxodo 33:11. Si no tienes Biblia en mano, quiero que me prestes atención. Éxodo 33:11. Dice la palabra del Señor así en este versículo. Y hablaba el Señor con Moisés, oído. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y esas palabras, ese versículo, a mí siempre me ha conmovido y varias veces le he dicho, Señor, quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Yo sé que eres mi papá, pero quiero ser tu amigo. No sé si a usted que me está viendo ahorita en las redes sociales o que va a ver este mensaje después, le ha pasado
siempre me he preguntado, tiene que haber algo más. No solamente con recibirlo como Señor y Salvador, no solamente con hacer que yo nazca no solo de la carne, sino del Espíritu, no solamente, ¿cierto?, que el Señor me dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y yo le digo al Señor, no pueden parar las cosas ahí, tiene que haber algo más. Y cuando yo leo un versículo como este, ¿cierto?, de mi tocayo de los tiempos antiguos, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, dice, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Ahí estaba Josué pegado. Yo creo que Josué le decía al Señor, yo quiero de lo mismo que tiene a Moisés, lo mismo que tú le has dado a Moisés, porque dice que Josué no se apartaba de ahí. Él veía, yo creo, llegar a Moisés, ¿cierto?, después de hablar con Dios cara a cara, y dice la palabra que se ponía un velo porque era tanto lo que resplandecía su rostro que tenía que ponerse un velo. Yo creo que Josué miraba a Moisés entrar a la tienda de reunión y verlo así, yo creo que Josué decía, Señor, yo quiero de eso. Y tal vez es lo mismo que me pase a mí, y no sé si es lo mismo que le pase a usted. Por eso le digo, yo sé lo que dije hasta este momento para atrás. Usted decía, yo ya lo conozco, ya lo he oído, ya se lo he oído al pastor decirlo varias veces. Y por eso le dije que hablaba con los servidores, con los líderes, con toda la iglesia y con todo el que logre ver este mensaje. No basta con eso. Yo no sé cuántos entendieron el día que se explicó, se dio la palabra sobre la oración, sobre el Padre Nuestro, y entendieron que Dios era mi papá, y a muchos se les destapó la cabeza con eso. Pero yo no sé cuántos, después de asimilar que Dios es su papá, cuántos han sentido y han dicho, falta algo más. Yo quiero algo más. Y quiero decirle eso. Es sencillo. No basta con que Dios sea su papá y que simplemente usted y yo obedezcamos órdenes. Falta esa confianza, falta esa coinonía, falta esa amistad. Eso que pasó con Moisés, en el cual dice la palabra que Dios hablaba cara a cara con él, como quien habla con un amigo. Así quiero hablar con el Señor. Y así deseo que usted hable con el Señor. Que cuando usted vaya a ese sitio donde oras y hablas con Dios, pueda decir, hablo con mi amigo. Mi papá es mi amigo, me habla, me consiente, lo entiendo, lo escucho. Me cuenta los planes que tiene. Pero para eso se necesita una relación de confianza. Dice en Isaías 41:8. Dice en Isaías 41:8. Es más, siento en mi corazón, mire, hay personas que ya esa pregunta se la han hecho. Como una Tatiana, como un Jason, como una Joana, como un Jesús Alexis, tal vez un Francisco, tal vez un Michael, ¿cierto? Y puedo seguir nombrando personas que se han preguntado, falta algo. Dice en Isaías 41:8, pero tú, Israel, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. ¿Quién está hablando? Dios. O sea, Moisés, amigo. ¿De quién? De Dios. Abraham, amigo. ¿De quién? De Dios. ¿Quién lo decía? Dios. Mi amigo. Y le dijo a Jacob, mire Jacob, tú eres mi siervo. No estaba diciendo eres mi amigo, eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien he escogido de la simiente de Abraham, que era mi amigo.
Y no estoy diciendo que Jacob sea menos. No, no. Precisamente de esa misma simiente vino nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, ahí podemos notar esa diferencia. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Y uno dice, wow, de eso quiero hablar. Yo quiero preguntarles a todos los que me ven, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Hoy de pronto ese nombre de los amigos de Jesús, ese grupo de alabanza que hace muchos años nos deleitó con muchas canciones espectaculares. De ahí sale el nombre de la prédica, de algo que yo mismo ando buscando, ando anhelando, ¿cierto? No puedo decir ya lo conseguí todo. ¿Puedo decir soy siervo del Señor? ¡Claro! Claro que sí. ¿Me enorgullece y me siento contento de ser siervo del Señor? ¡Claro! Y ojalá y el Señor siempre me diga, pero tú, Moisés, siervo mío, ¡uf! Por bien servido. Pero ¿por qué no buscamos en la palabra qué necesito para ser ese amigo de Dios? Ya somos hijos. Ya Dios nos hizo sus hijos. Usted y yo le recibimos, gloria a Dios. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Pero ¿qué me falta o qué le falta a usted para que el Señor nos diga, ustedes son mis amigos? Pero tú, Moisés, eres mi amigo, pero tú, Yasmín, eres mi amiga, pero tú, Tatiana, eres mi amiga, pero tú, Joana, eres mi amiga, pero tú, Jason, eres mi amigo, pero tú, Michael, eres mi amigo, pero tú, Gustavo, eres mi amigo, tú, Francisco, eres mi amigo, pero tú, Moisés David, eres mi amigo, pero tú, Jesús Alexis, eres mi amigo, y puedo seguir nombrando a Gloria, puedo seguir nombrando a Jorge, a Miguel, puedo seguir nombrando a todos. Me es difícil nombrarlos a todos. Alicia, eres mi amiga, pero tú, Herminia, María, Judy, eres mi amiga, pero tú, Carolina, eres mi amiga. Todos, absolutamente todos, pero tú eres mi amigo. ¿Cómo hacer para que Dios nos diga así? Pero yo, ¿cómo hago para saber si Dios? Estoy seguro que cuando lleguen a ese punto, usted va a sentir la voz de Dios diciéndole, pero tú eres mi amigo. El domingo, vuelvo e insisto, los domingos estamos haciendo un devocional corto en la terraza de aquí de la casa, al aire libre, para que todos los vecinos oigan el mensaje. No podemos hacer cultos, pero ponemos los altavoces para que todos escuchen los vecinos. Y antes de eso siempre oro y pido la bendición del Señor, y estaba precisamente en la terraza de mi casa diciéndole, Señor, necesito tu bendición. Necesito esa bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Necesito esa compañía, esa autoridad. Y sopló un viento suave, diferente al que estaba haciendo, y sentí esa voz que decía, tienes mi bendición, tienes mi bendición. Y las lágrimas me escurrían porque sentía esa voz como y ese abrazo del Señor diciéndome, tienes mi bendición. Eso es diferente. Eso es lo que uno busca, o yo busco. Por eso yo siempre he dicho, sé que Dios es mi Padre. Sé que me hizo su hijo. Me fascina esa alabanza. Yo solo sé que Él es mi Padre, que yo soy su hijo y que mi Padre me ama. Espectacular. Pero yo digo, tiene que haber algo más. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Quiero que me acompañen todos. Si tienen Biblia en mano, vuelvo, insisto, si no tienen, por favor no se vaya a buscar, préstenme atención.
Yo leo aquí la cita bíblica muy conocida, pero estoy seguro que va a ser de bendición para muchos. Juan capítulo 15, en el versículo 5 en adelante voy a leer así. Y yo sé que vamos a encontrar rápido respuesta a lo que le estoy hablando. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Qué hay que hacer para permanecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo? Obedecer sus mandamientos. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, oído, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Obedeció los mandamientos del Padre y él así pudo permanecer en el amor ¿de quién? Del Padre. Y dice el versículo 11, les he dicho esto para que tengan en mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. ¿Ustedes son qué? Mis amigos. ¿Quién estaba diciendo eso? Jesús. ¿A quién? A los discípulos. Mire que ya vimos un versículo donde Dios dice, Moisés es mi amigo. Otro versículo donde el Señor dice, Abraham es mi amigo. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a los discípulos, ustedes son mis amigos. Oído, vuelvo y repito, versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Cómo logramos ser amigos de Dios? Si hacemos lo que Dios manda. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos. ¿Ya no los llamo cómo? Y no es que vuelvo e insisto, qué rico ser siervo del Señor, pero dice, ya no los llamo siervos, ahora son ¿cómo? Mis amigos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le he oído decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo logró el Señor que el Padre, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo logró esa coinonía con el Padre? Y dice el Señor, es que yo obedecí a mi Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué perdió el Adán la confianza de Dios Padre? Por desobedecer. ¿Cómo podemos recuperar la confianza, la gracia, la amistad, la coinonía? Por la obediencia. Mis amigos. ¿Cuándo? Cuando obedezcan mis mandamientos. Esto no me lo estoy inventando, el Señor lo está dando como instrucción. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cómo nos ganamos la confianza para que Dios nos llame amigos? A través de la obediencia.
Ya no depende de Dios. Ya no depende de que, entonces mire, fulana es mi consentida, esa la llamo amiga. No es que sea consentido o no consentido, se trata de obediencia. Ya hemos comprendido, usted y yo ya hemos comprendido que somos hijos de Dios. ¿Cómo pasamos ahora, cierto? A ser un hijo de Dios de confianza. A ser un hijo amigo del Padre. ¿Cómo logramos que el Padre, que Dios me diga, Moisés es mi amigo? A través de la obediencia. Es sencillo. Yo se lo voy a colocar. Yo quiero que usted allá en su casa, donde está, piense un poquito quiénes son sus amigos. ¿Quiénes son? Usted tiene muchos conocidos. Muchos. Ahora quiero que piense quiénes son sus amigos. Y después de pensar quiénes son sus amigos, ahora dígame por qué son sus amigos. ¿Por qué usted los considera sus amigos? Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes me va a decir, pues pastor, es que fulano es amigo mío porque yo confío en él. Porque cuando yo le pido un favor, él va y me lo hace. Porque si yo lo llamo a pedirle un consejo, él está presto a dármelo. Porque es que son muchos años de amistad y nunca me ha fallado. Porque cuando yo le digo, vaya, hágame este favor, él va y me lo hace. Él nunca me niega un favor. Porque no importa que él se quede sin nada con tal de hacer el favor. Por eso es mi amigo, por eso es mi amiga. Por eso yo a él le confío mis secretos. Por eso él tiene mi confianza. Pero ¿qué pasa cuando usted habla con una persona que usted considera que es su amiga, le cuenta algo y esa persona va y le cuenta a los demás y la hace quedar mal o lo hace quedar mal? ¿Qué pasa cuando usted habla con una persona que usted considera que es su amigo y le pide el favor de algo y no lo hace? Y automáticamente usted se siente defraudado y usted dice, no, ese o esa no es mi amigo. ¿Y por qué pretendemos que sea diferente con Dios? ¿Por qué? ¿A quiénes puede llamar Dios sus amigos? Si no es a aquellos que obedecen su palabra, que no les cuesta, que se deleitan obedeciendo la palabra, que se deleitan buscando su presencia, que se deleitan. No es una carga, porque ahí está el problema. Para el siervo muchas veces es una carga. Obedece porque le toca. El papá va y manda, ¿cierto? Tráigame algo. Y de pronto van y obedecen a regañadientas. Así somos muchos con Dios. ¡Qué problema! Yo con ganas de tomarme una cerveza y no puedo porque soy evangélico. No. Lástima no poder ir a ese concierto a rumbear. No es que ahora soy cristiano. Obedecen porque les toca. Porque son tal vez siervos. No me lo vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que ser siervo sea malo. No, ser siervo de Dios es un honor. Pero ¿por qué no pasar a ese otro nivel? Que se convierte en un deleite, en una alegría, donde hay confianza con Dios, donde más bien puede ser Dios el que nos busque para hablar, porque tal vez estemos acostados y sentimos que el Señor nos toca. ¡Hey, quiero hablar con usted! Ya no somos nosotros detrás de mirar a ver cómo ni la presencia de Dios. Pero el Señor dijo, ¿quiénes son mis amigos? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Por qué era Moisés amigo de Dios? Entonces, yo estoy seguro porque era que Moisés obedecía. ¿Por qué Abraham era amigo de Dios? Que Abraham obedecía a Dios.
Tanto que le dijo el Señor, necesito que sacrifiques a tu hijo. Si el Señor lo dijo, así será. Tu hijo. Y yo vuelvo e insisto, ¿cómo nos iba a ganar ese título de amigo? Ni al hijo le negó. Yo vuelvo e insisto, ¿cuánto te cuesta obedecer a Dios? Pero queremos ser amigos de Dios, queremos tener coinonía con Dios, y eso está basado en la obediencia. ¿Cuánta amistad quieres tener con Dios? ¿O no quieres ser amigo de Dios? ¿Cuánta amistad? Y entonces ya sabes cuánto tienes que obedecer al Señor. Sencillo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Hasta dónde cada uno de los líderes, de los servidores, hasta dónde cada miembro de familia de Dios, hasta dónde cada persona que me escucha quiere ser amigo del Señor? Y ya sabe que depende de cuánto estés dispuesto a obedecer a Dios. ¿Por qué perdió la Edén? Por la desobediencia. ¿Cómo recuperamos la amistad, la coinonía, el favor y la gracia con Dios? A través de la obediencia. Por gracia, alcanzamos la salvación, no que nosotros hayamos pagado el precio. Yo no estoy diciendo que usted vaya a comprar la salvación, porque la salvación no la compra nadie. La alcanzamos por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio. ¿Cómo alcanzamos que seamos llamados hijos de Dios? Por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio, y entonces a los que reciben ese regalo de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio, por ese regalo Él nos concede el derecho de que, como Él es hijo de Dios, nos hace a través de Él hijos también de Dios. Ahora, ¿cómo nos ganamos la confianza de ser llamados amigos de Dios? Eso ya depende de usted y de mí. ¿Cuánta obediencia? ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te es una carga obedecer a Dios? ¿O es una bendición poder obedecer a Dios? ¿Comprendes que Dios, cuando te dice que te alejes de la fornicación y el adulterio, comprendes que Dios no quiere bendecirte? ¿O te parece una carga? ¿Comprendes que cada vez que estás diciendo mentira, estás sirviendo a Satanás? Yo vuelvo e insisto, muchos obedecemos a Dios porque nos toca. Y no queremos pasar de siervos a amigos del Señor. Grupos inclusive de siervos de Dios, que entonces se reúnen, y como son puros siervos del Señor, puros pastores, puros líderes, de pronto ahí sí se pueden tomar un traguito y pueden hablar diferente, porque es que están entre pastores. Y no hemos comprendido, no hemos entendido cómo es que estamos entre cristianos y podemos hacer cosas como las doctrinas esas que llevan a la perdición, de que como estamos entre cristianos podemos fornicar y cometer adulterio. No hemos entendido nada. No hemos entendido nada, no hemos comprendido nada. No nos preocupamos por ser de verdad amigos del Señor, por buscar algo más. Por gracia nos dieron salvación, porque lo recibimos por gracia nos hicieron llamar hijos de Dios. Y entonces el Señor dijo: ahora oren a su Padre, hablen con su Padre, todo, pídanle a su Padre. ¡Qué bendición! Pero si usted eres de esas personas que sienten que falta algo más, que de verdad quieres recuperar esa coinonía, esa amistad, esa confianza con Dios,
nuestro Señor Jesucristo fue claro y dijo: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí. Dice: ustedes ya no son mis amigos, ustedes no son mis amigos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. La amistad con Dios se basa en la confianza. Y para que haya confianza, tiene que haber obediencia. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Cuánto estás dispuesta a obedecer a Dios? Ya no depende del pastor Moisés, ya no depende de Dios, depende de usted y de mí. Dispuestos a obedecer a Dios para poder que el Señor diga: este o esta es mi amigo. Moisés es mi amigo. Abraham es mi amigo. Yasmín es mi amiga. Moisés David es mi amigo. Tatiana es mi amiga. Joana es mi amiga. Alicia es mi amiga. Jesús Alexis es mi amiga. Jason es mi amigo. Michael es mi amigo. Gustavo es mi amigo. Jorge es mi amigo. Carlos es mi amigo. Luis es mi amigo. Juan es mi amigo. Joan es mi amigo. Todos los nombres que se puedan venir, es mi amigo. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios. No porque simple y sencillamente dio una orden y nos mandó. No, porque es un deleite. Porque sé que Él me ama y simplemente si Él dijo que no lo hiciera, no lo hago, porque es para mi bien. No porque sea una orden, sino porque quiero. Ahí marca la diferencia en cuántos son siervos y cuántos son amigos de Dios. ¿Dónde está el grupo de confianza, de amistad, de coinonía con Dios? ¿En dónde? En la obediencia sin restricción. No por condiciones. En la obediencia sin ningún tipo de condición. Ahí está. Ahora yo pregunto: ¿cuántos son los amigos de Jesús? Y si hasta ahora no estás en ese grupo, ya sabes qué tienes que hacer. Sencillamente obediencia, por amor, porque sí y porque sé que quiere lo mejor para mí. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de gracia de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por la palabra. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que obre en la vida de cada uno allá, en cada uno de sus hogares, cada una de sus familias. Bendice, llena, ministra, Señor. Obra en cada uno conforme a tu voluntad. Te rendimos la honra y la gloria. Rendimos, Señor, a ti todo poder y majestad. Gracias por permitirme ser un instrumento tuyo, Señor. Gracias por todo. Alabo y glorifico tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame hoy bendecir tu vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado. El Señor te extienda su amor, te muestre su favor y te conceda la paz. Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el domingo a las 4:30 de la tarde. Bendiciones.